Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la cadena de bloques. Hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que quiso hacer físico lo intangible, un hombre que quiso convertir en real lo digital, en real entendido como físico, es decir, que los bitcoins existiesen como existen los euros, las monedas de euro, los billetes de euro, de dólar o de cualquier otra moneda que podamos pensar en nuestras vidas y que utilizamos habitualmente. Toda esta historia comienza con un post en diciembre de 2010, justo al año o 2 años de haberse creado y empezado todo el movimiento de Bitcoin. Un post por Neil Snyder, un desarrollador de Bitcoin por aquel entonces, que contaba con el siguiente título: acabo de crear un Bitcoin real, lo he hecho de resina epoxi y cobre hasta que pueda tener mejores herramientas. Así que, bueno, así comenzaba una de las madrigueras de Bitcoin menos conocidas y que más intriga e interés tienen, y de la que creo que no se habla lo suficiente, porque me parece que ya simplemente por el interés, bueno, digamos, histórico, dentro de la corta historia de Bitcoin, me parece un capítulo bastante reseñable. En realidad, tenían poco de relación ese Bitcoin físico que había creado Neil Snyder con los Bitcoin reales, ¿no? Con lo que entendemos que es un Bitcoin. Básicamente, simplemente era una moneda con una B, con el logo de Bitcoin grabado. Y inmediatamente, al ver ese post, Gavin Anderson sugirió hacer un par de agujeros con el fin de dotar de personalidad a esa ocurrencia, y añadió que, claro, que si quería hacer la moneda más cool, según sus palabras, del mundo, lo único que habría que hacer sería grabar una dirección Bitcoin en esa moneda y enviar un Bitcoin a ella. Es decir, crear una billetera, grabar esa dirección pública ahí y enviar un Bitcoin a esa dirección. Entonces tendría una moneda física con un Bitcoin dentro, digámoslo así, en la dirección que hay grabada en ella, y el dueño de esa moneda podría comprobar que, independientemente, que ese Bitcoin estaba ahí, que no había sido gastado. Pero otra persona en este hilo comentó que, claro, que eso no haría que fuese un Bitcoin físico, porque tú puedes crear 100 monedas y poner la misma dirección en todas, con el mismo Bitcoin en todas. Entonces se desató una tormenta de ideas sin fin, las que, bueno, participaron muchos de los más conocidos early adopters y desarrolladores, entre los que estaban Gavin Anderson, Luke Dash, Mike Hearn, Mike Cadwell, bueno, en fin, una infinidad de early adopters allá en 2010 que se pusieron a discutir en ese hilo de Bitcoin Talk, el foro, cómo podían crear Bitcoin físicos. Y mientras toda esta tormenta se desarrollaba, ¿no?, sobre cómo era posible crear eso sin ese problema que había comentado el usuario, Niels decidió que era buena idea subastar esa primera moneda que había dado lugar a toda esa tormenta de ideas por 40 bitcoins. Tengamos en cuenta que eso a día de hoy es una barbaridad. Y fue a parar a las manos de Theymos, que era un administrador del foro de Bitcoin Talk, que lo subastó luego más tarde a un precio superior por un bitcoin. Y aquí inicia la historia, así se inicia la historia de estos bitcoins físicos, estos bitcoins tangibles. Aunque mucha gente no lo crea, existieron unas cosas llamadas bitpills, que, bueno, al volverse viral esta idea de crear bitcoins físicos, el 9 de mayo de 2011, un usuario con el nick Llama en Bitcoin Talk anunció que había creado definitivamente los primeros bitcoins físicos en papel, a modo de una especie de billete, como tenemos los del euro o los del dólar,
bitcoins físicos en papel con valor digital embebido, es decir, que había bitcoins realmente dentro de esos billetes, es decir, que esos billetes tenían valor real en bitcoin, contenían bitcoin. Ahora después hablaremos de las Casascius, las monedas Casascius, los bitcoin Casascius, que fueron los primeros. Mucha gente se piensa que fueron los primeros bitcoins físicos con valor digital embebido, pero no. Estos fueron los BitBills, que ahora explicaré lo que eran exactamente. Estos BitBills trataban de separar los problemas inherentes que tenía la creación de un bitcoin físico, dividiéndolos en 3 categorías. Lo primero era confianza en el origen, lo cual, bueno, pues no tenían otro remedio u otra solución que confiar en que el creador, este usuario llamado Llama, pusiera las claves privadas en ellos y después las destruyera. Es decir, que él iba a realmente renunciar a tener ese dinero. Es decir, él iba a crear una copia de la clave privada, que ya sabemos que es la que otorga el control sobre los bitcoins que hay en una dirección. La iba, digamos, a mandártela a ti con ese BitBill, esa especie de tarjeta o billete, y él no se iba a quedar con ninguna copia de eso, él las iba a destruir. Esta confianza fue incrementándose a medida que más usuarios fueron usando y utilizando estas tarjetas, estos billetes, y aumentó la reputación de este usuario. De manera similar, como puede ocurrir en un exchange. Es decir, en un exchange, cuanto más volumen, más usuarios dependes de ellos, sabes que ellos tienen el control de tus fondos, pero como mucha gente los utiliza, pues realmente crees en ellos o bueno, no es como que es menos arriesgado, entre comillas, porque el riesgo siempre está ahí, confiar en ese tercera parte, en ese externo. Entonces, este fue el primero. Y el segundo de los problemas relativos a la falsificación lo pretendía resolver con la dificultad para replicar el diseño. Sobre todo el holograma que estas transportaban. Es decir, para que nos entendamos, los BitBills realmente eran como una especie de... Imaginémoslo como una especie de tarjeta. Una tarjeta, como podría ser una de crédito o así. Con el logo de Bitcoin, escrito BitBills, y el valor en bitcoins, ya sea un bitcoin, 5 bitcoins, 10, 20 bitcoins, los que sean. Y llevaban un QR, ese típico QR de la dirección pública y privada. Y la privada la llevaban tapada con una pegatina a modo de holograma. Que eso era, bueno, difícil de manipular. Es decir, no cualquiera podría fácilmente hacer una copia de esas pegatinas holográficas, un poco que recuerdan un poco al diseño este de seguridad de los billetes, estas franjas que tienen, que al reflejar la luz tienen ese acabado en el que se ven ciertas palabras escritas, cambian de color, etc. Y por último, el problema de la manipulación, es decir, para extraer la clave privada de ese billete, si tú querías sacar de ahí ese bitcoin, había que integrarla entre 2 capas de plástico y con este holograma que lo destruía, dejándolo marcado. Es decir, si tú intentabas quitarlo sin que se notase, era imposible. Es decir, tú intentabas quitar el holograma para dejar al descubierto la clave privada, pero al despegar esa parte se quedaba marcada como que eso había sido manipulado. Entonces, si te intentaban dar un BitBill que ya alguien había vaciado previamente, lo podías fácilmente detectar. Y estos fueron los BitBills, los primeros Bitcoin físicos, en este formato, digamos, tarjeta, o que podría recordarnos a algo similar a un billete. Y luego vinieron las Casascius. Mike, ese usuario del que os he hablado antes, siguió durante meses con la idea de crear Bitcoins físicos. Primero con la ayuda de unos chips, después de unas tarjetas llamadas Smart Cards, y bueno, siguió desarrollando conceptos e ideas relacionados hasta que en junio de 2011 anuncia lo que por fin podría considerarse los primeros paper wallets, los que conocemos a día de hoy, ese formato de un duplo de direcciones y claves privadas asociadas, es decir, en uno o varios formatos, que incluso pueden contener los QR para que sea más fácil y rápido acceder a los fondos o mandar.
Y aquí se originaron lo que hoy en día conocemos como los paper wallets. Esos trozos de papel con una dirección, tanto la pública como la privada, asociadas. Una tapada, la privada tapada, y la pública a la vista. A lo mejor los Bitbills ya os iban recordando a esto. Todo esto otra vez desarrollado en un foro de Bitcoin Talk. Estos, bueno, pues se vendían en la página web y tenían 9 direcciones y sus correspondientes claves. Era un formato de 9 direcciones. Se llamaba, o sea, eran 9. No las había de una en una, digamos. Eran las 9 direcciones con las direcciones tanto públicas como privadas, con las llaves. Entonces, bueno, pues se vendían a un precio de $5 en la página de casastios.com y Mike las enviaba por correo postal, algo impensable. Es decir, que hoy en día puedas mandar una clave privada en texto plano sin encriptar a nadie, es impensable a día de hoy. Pero bueno, Mike aseguraba que había puesto todo su empeño en que estos eran a prueba de hacks, ¿vale? Aunque había que confiar en él, como siempre, en el origen. Y también en una serie de preguntas y respuestas respondía a la pregunta sobre por qué alguien iba a querer uno de estos paper wallets generados por él, ¿vale? Que era una forma de protección frente a hacks y fallos en el computador. Es decir, recordemos que estamos en un momento muy, muy temprano en Bitcoin. No había todo lo que hay escrito ahora sobre seguridad o medios para evitar hackeos. Y con lo cual, esto de las direcciones que estaban fuera de Internet, fuera de la red, fue un momento en el que otorgaba cierta seguridad, tenía sus ventajas. Hasta que en 2011, en agosto, un par de meses después, se le encendió la chispa y volvió a hacer un post titulado esta vez "Muy pronto un Bitcoin que podrás sostener. Me he decidido a crear Bitcoins físicos y así es como serán. 1,15 Bitcoins cada uno. Descuentos por lotes". Y especificaba que cada moneda tenía una clave privada dentro, que contenía un Bitcoin en esa dirección, cubierta por un holograma de Casastius personalizado. Decía que solo estaba esperando a que le llegasen los hologramas y entonces las monedas estarían listas para salir. Y en septiembre de 2011, por fin, con todos los componentes listos, Mike comienza su web, la evolución de esas primeras, o lo que hoy conocemos como las billeteras de papel, y crea estas monedas, estas primeras monedas acuñadas con un holograma y una clave privada en su interior que contiene un Bitcoin que previamente ha mandado ahí. Estas primeras monedas están disponibles a través de un pedido directo en su página web recién creada. Y bueno, las podías pagar en Bitcoins o en cualquier otro... en dólares o en cualquier otra moneda. Por ejemplo, tarjeta de crédito, PayPal, lo que sea. Estas monedas cogen la idea de un holograma que lleva la protección para señalizar que el holograma ha sido levantado, dejando marcas visibles en el holograma, ya que esto protegía la clave privada que daba acceso a los bitcoins que contiene la moneda. ¿Vale? Entonces la idea era crear la moneda, colocar la clave privada en la moneda, taparla con un holograma y enviar a esa clave de dentro, la que ahora ya está tapada y no se puede ver desde fuera, el Bitcoin, dejando solo visible la clave pública. De hecho, no hacía falta la clave pública porque si tú destapabas si tú realmente querías sacar de ahí el Bitcoin, podías sin necesidad de tener la clave pública. Entonces era la manera de protección, era el sistema de protección que tenían estas monedas para evitar que alguien extrayese esos bitcoins del interior. La idea inicial era usar una arandela con un holograma por cada lado, pero la desechó por el alto coste de estos materiales y optó por usar monedas que pide una fábrica que se dedicaba a producir fichas para lavaderos de coches con un símbolo de Bitcoin acuñado en latón y la leyenda Viris in Numeris, es decir, la fuerza en los números,
Bueno, lo cual no está exento de polémica en el foro, pues al parecer alguien le corrige que la forma correcta en latín es bis in numeris, a lo que Mike, ilusionado con su nuevo proyecto, pues no parece darle importancia. Y le responde que esto te gustaría aún más. Estoy en el proceso de hacer monedas aún más elaboradas con la misma traducción errónea en toda su gloria. Simplemente no me importa. Estaba centrado en los Bitcoin físicos y no tanto en las pequeñeces o esas leyendas en latín que había querido incluir en el diseño. Y en octubre se crea una serie nueva porque las anteriores habían sido una tirada de 977 monedas durante ese mes de septiembre que inicia él, con un Bitcoin en el interior cada una. Y en octubre se estrena con una serie nueva de 25 Bitcoins por moneda y una tirada de 106 monedas. Y también aparecen las primeras Bearer Bars, conocidas como instrumentos de ahorro. Tenían un valor de 100 Bitcoins y eran como una especie de... imitando a una placa de oro, un pequeño lingote, con una de las monedas incrustada en el lingote. Entonces, todos estos diseños de monedas distintos de valores de las monedas Casastius se empiezan a comercializar, se hacen muy populares entre la comunidad y ocurre algo, interesante cuanto menos, porque se siguen añadiendo nuevos faciales, nuevos materiales, más trabajo artístico, por así decirlo, en el diseño de la moneda. Y veremos faciales de estas monedas con 1000 bitcoins de valor, de las que, solo se llegaron a proveer de fondos a 5, o sea, solo hubo 5 monedas que realmente llegasen a tener esos 1000 bitcoins dentro, y solo 3 de ellas siguen sin redimirse a día de hoy, o por lo menos hace un par de años. Ahora lo desconozco si esto habrá cambiado. Y estas monedas, estas últimas, con un valor de 1000 bitcoins dentro, embebido, han alcanzado el hito de ser la pieza numismática con mayor valor de mercado, destronando al Flowing Higher Dollar de 1791, que era la anterior pieza numismática con mayor valor, cuando esta se subastó por un precio cercano a los 10 millones de dólares, a pesar de la extrema juventud de estas monedas debido a la alta revalorización del precio de Bitcoin. Todas estas nuevas series y nuevos productos, el negocio iba viento en popa, y las nuevas series y pedidos se suceden. Las Casastius son algo que le gusta a la comunidad, algo nuevo que puedes regalar en tus meetups para hacer la función por aquellos días de Faucet, repartir bitcoins enteros en Faucets. Fijad lo que estamos diciendo en actos en vivo, para que la gente nueva que no dispone de monedero pueda tenerlas o regalárselas a quien sea. De esta manera fue la intención inicial para que Mike por fin tuviese ese sueño cumplido de crear los bitcoins como moneda física, algo tangible. Acercar a Bitcoin a todo el mundo, rompiendo la barrera de algo que no podías tocar con las manos, ya que en aquellos días era algo cuanto menos extraño cuando oíamos hablar de una moneda que vivía en Internet, que se creaba en Internet, que no era física. Entonces, todo esto se va desarrollando poco a poco. Mike sigue con su negocio, se crean nuevas series, nuevos diseños, cada vez más populares en 2012. Y Mike no solo produjo estas monedas, sino que también son famosas sus Bearer Bars en sus versiones tanto con y sin segundo factor de autentificación, concebidas para ser usadas como instrumento de intercambio de ahorro y almacenamiento de Bitcoin en frío. Tenemos en cuenta que estos son, desde el origen de toda esta corriente, los primeros almacenamientos en frío de Bitcoin. Y, como he dicho, las mandaba por correo. Eran una manera algo rudimentarias. Como vemos, la producción fue ingente. Mike creó, o digamos que proveyó a más de 90.000 bitcoins a todas esas claves privadas de las barras y las monedas de todas las series. Más de 90.000 bitcoins.
Y bueno, se acercaba el final. 2012 fue un gran año, 2013 también, pero en noviembre de este último año, de 2013, el 27 de noviembre de 2013, como medida de precaución ante una ley que podía calificar su negocio como transmisor de dinero, según las leyes de Estados Unidos, Mike decide suspender la emisión de bitcoins físicos con valor embebido para evitar problemas legales. Esto significa el fin de esta etapa y solo continuará produciendo meses más tarde ya monedas sin valor digital embebido, simplemente como souvenirs, monedas acuñadas con el logo de Bitcoin. Con lo cual esto solo hace que las Casastius suban aún más de valor. Es decir, una Casastius no vale solo el Bitcoin que hay en su interior, sino que vale aún más porque los hace un bien muy escaso. Solo se produjeron durante un par de años y no fueron una cantidad gigantesca de cientos de miles, sino al principio solo unos cientos y luego durante esos 2 años varios miles. Falsificaciones y ataques. Bueno, estas monedas tenían, digamos, una seguridad bastante elevada, pero en agosto de 2013, en la DEFCON 21, se informó de que una moneda Casastius fue comprometida con éxito. Esto lo hicieron inyectando pequeñas cantidades de ciertos químicos a través de un pequeño agujero que se realizó en el holograma, utilizando una aguja hipodérmica. Y esto permitió que el holograma fuese removido y reemplazado sin que, digamos, dejase las marcas que debería dejar este como indicador de que esa moneda ha sido manipulada. Aunque no está del todo claro, ya que la declaración concreta es que el holograma de la moneda manipulada no era tan vibrante como las del resto de monedas. Así que a lo mejor los químicos afectaban algo, aunque muy sutilmente, a este sello. En diciembre de 2013, Mike avisa en su blog de posibles falsificaciones a tener en cuenta, ya que, bueno, le enviaron una foto con etiquetas de holograma con el nombre de Casastius y él se dio cuenta de que, claro, que había alguien o había gente que empezaba a fabricarlas sin que fuesen realmente las monedas Casastius las suyas. Con lo cual hizo una guía para poder identificarlas, con todos los errores, los materiales, cómo eran todos los detalles de esa moneda, incluso algunas erratas o defectos de producción, digamos, de esas primeras series, para que fuese fácilmente identificar las copias. Y ya por último, voy a incluir en este podcast una pequeña mención a otros o los últimos Bitcoin físicos de los que yo tengo constancia, que son unas piezas de emisión física de BTC China, pool, que incluyó los últimos bloques minados antes del halving de 2016, ese halving que dio lugar al primer gran bull run que nos llevó a los casi $20.000 y a partir de ahí todo es historia, en unos bloques de titanio de 25 bitcoins que eran en aquel entonces por cada bloque minado más las fees y que fueron subastados en el mismo foro, en Bitcoin Talk. Con lo cual esta es la historia de los bitcoins físicos, esta es la historia de cómo aquel muchacho, Mike Hearn, inspirado, ¿no?, en sus inicios por ese post en 2010 de Neil Snyder y ese problema que se comentó en el foro, consiguió crear o hacer tangible lo intangible, hacer físico lo digital y crear así los primeros bitcoins físicos. Espero que simplemente os haya gustado escuchar esta historia. Este pedazo de la corta historia de Bitcoin es algo que creo que es bastante desconocido y que es cuanto menos interesante. Y es un episodio remarcable de la corta historia de Bitcoin, como digo. No me quiero repetir más. Ya habéis conocido los Bitbills y las Casastius. Esto es algo que existe. Ojalá algún día encontrar alguna en un cajón. Y nos vemos la semana que viene en la cadena de bloques.